Vamos al texto en Lucas capítulo 9, versículos del 46 al 56. Es el texto que nos corresponde hoy, según la soberanía de Dios y su gracia con nosotros. Lucas capítulo 9, del verso 46 al verso 56. Dice la palabra de Dios: y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y Juan respondió, Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oremos nuevamente, hermanos. Señor, que tu palabra que hoy será expuesta habla a nuestros corazones de una manera especial, directa, clara. Que no solamente podamos contemplar tu gloria y tu santidad, sino que podamos también, Señor, ver nuestro pecado y correr hacia la cruz de Cristo, nuestra esperanza de salvación y de redención. Permítenos, oh Dios, estar atentos, con un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, ser animado y santificado por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, en el sermón anterior vimos cómo nuestra fe es atacada constantemente por realidades que nos hacen de pronto pensar que realmente Dios no está presente. Pero vimos que Dios sí está presente. La manera en que enfrentamos las realidades que nos rodean va a mostrar cuánta confianza tenemos o no en el Señor. Y veíamos también que la incredulidad es uno de esos enemigos que nos acechan. Pero hermanos, si hay un enemigo que es hermano, uno pudiera decir casi gemelo, pero digamos que es un mellizo, de la incredulidad, es el orgullo. El orgullo. Si la incredulidad nos hace desconfiar de Dios, el orgullo es el hermano de la incredulidad que nos hace creer que nosotros y en nosotros se encuentran todas las cosas. Y por eso he titulado este sermón, El orgullo, 3 señales y cómo podemos responder con el Evangelio. Y lo que vamos a ver en este texto, hermanos, son 3 maneras en las que el orgullo se abre paso en nuestro corazón. 3 señales peligrosas que nosotros pudiéramos identificar en nosotros para que podamos ir al Señor y con el Evangelio podamos combatirlas. El primero de ellos, hermanos, la primera manera en la que el orgullo se abre paso en nuestro corazón es buscando ser los primeros. Buscando ser los primeros. Lucas capítulo 9 del verso 46 al 48, el Señor nos dice la palabra. Comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, toma a un niño y lo puso a su lado. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Ellos están en la región de Galilea. Galilea es una zona más o menos, colóquele como Urabá. Y ahí hay varias ciudades. Una de ellas es Capernaum. Jesús ha hecho muchos milagros alrededor de Galilea, pero ahorita van camino hacia Capernaum, que es una ciudad cercana, o más bien costera, al mar de Galilea o al lago de Galilea.
En ese camino, yendo hacia allá, surge una gran disputa, surge un gran debate, una conversación entre los discípulos. Y el tema es el siguiente, hermanos. Jesús ya ha dicho que va a morir, que Él no va a estar, que Él va a ser entregado. Y ellos entienden que Jesús ha traído un reino a la tierra, el reino de los cielos. Sin embargo, este reino, desde la visión, desde la perspectiva divina, se daría a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es decir, un evangelio que se expande a través, un reino, perdón, que se expande a través del evangelio. Sin embargo, desde la visión de los discípulos y de muchos judíos, ese reino era más bien el derrocamiento del imperio romano y la instauración de un rey que los liberaría del yugo de esclavitud de los romanos y les daría todo de gratis. Iba a cubrir todas sus necesidades. Por eso es que cuando Jesús le da alimento a más de 5,000 personas, la gente lo persigue y lo quiere hacer rey. Porque, bueno, si Jesús es rey, ya no vamos a tener que preocuparnos por comida, educación, salud y demás. Él nos dará todo gratis. Pero el Señor no vino a traer un reino terrenal como ese. El reino, Él mismo lo dijo en palabras del Señor, mi reino no es de este mundo. Mi reino inicia en el corazón de las personas cuando son regeneradas, ellas se arrepienten y vienen a Cristo en fe y en confianza. Jesús ha anunciado su muerte, pero los discípulos no habían entendido nada de eso. En el verso 45 lo vemos. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntar a Jesús acerca de ellas. De manera que la vida, muerte y resurrección de Cristo, su significado global, su significado salvífico, redentor, para los discípulos de alguna manera estaba oculto. El punto es que los discípulos son conscientes de que Jesús no va a estar. Quizá no entienden los detalles, pero el punto es que Jesús no va a estar. Y entonces ellos están ahí, ok, si Jesús no va a estar, Él va a morir o que no sabemos, en ese reino que Él va a implementar en medio de nosotros, ¿quién va a ser el gobernante? ¿A quién va a dejar encargado? ¿Será uno, serán dos, serán tres? Y si van a ser uno, dos o tres, ¿quién o quiénes van a ser? Y entre ellos empiezan a surgir varias hipótesis. No sé si ustedes recordarán, párrafos anteriores, Jesús los manda, les da poder y autoridad para expulsar demonios, sanar enfermos. Probablemente alguna de las discusiones es, ¿tú cuántos demonios echaste? Bueno, yo saqué 20 y tú 30. Bueno, tú vas ganando puntos ahí. ¿Y tú cuántos enfermos sanaste? No, 50. Bueno, yo sané 100. Y luego otro por allá, señores, acuérdense que acabamos de pasar una pena con un demonio. No lo sacamos hace una semana. Y hay una discusión allí, ¿quién será el mayor? Esa palabra discusión es la palabra griega dialogismos, que de ahí viene la palabra diálogo. Y no es que ellos están dialogando de una manera educada y concertada. No, más bien están haciendo un debate fuerte sobre quién va a ser el mayor. Esta misma palabra está en Filipenses 2:14 cuando dicen, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. De manera que el debate que ellos tienen no es una pequeña cosa. La palabra mayor aquí es la palabra griega megas. Y bueno, esto no es una clase de griego, hermanos, pero hay algunas palabras que de vez en cuando es bueno traerlas a colación porque nos pueden ayudar a entender mucho mejor el texto que estamos estudiando. Esa palabra megas es un adjetivo que describe al sujeto, pero cuando se une a otra palabra se convierte en un prefijo. De ahí es que viene la expresión megáfono. Entonces, esa palabra final, fono, es algo que emite sonido y cuando le agregamos la palabra mega, es algo muy grande que emite un sonido muy amplificado. De ahí viene también megalómano, una persona que está obsesionada con la grandeza. Ese es un megaproyecto, es decir, es un proyecto que es mucho más grande de lo común. De manera que ellos estaban pensando quién de ellos sería el mega, el mayor, el más grande, el más importante.
De hecho, esa palabra mega en otros textos como Judas 25 está relacionada con la palabra majestad. En otras palabras, hermanos, para ellos el mayor no era simplemente el líder, sino alguien que estuviera al ladito de la majestad, el más importante, aquel a quien se le debían rendir entonces las obediencias, la rendición de cuentas. ¿Quién de nosotros será el más importante entre los demás? Y esta es la discusión que tienen los discípulos. ¿Quién de nosotros será el más importante? Y es así como funciona el orgullo. El orgullo busca los primeros lugares. El orgulloso busca ser el más importante, el que quiere estar por encima de los demás. El orgulloso no teme dividir un grupo, con tal que al final él sea el beneficiado. Gobierno sobre otros, control sobre otros, busca el orgulloso. Su impulso, amados, no es el servicio, el darse en favor de los demás. Su impulso es ser importante, ser exaltado, verse sorprendente, verse majestuoso. En su expresión más alta, el orgulloso busca ser como Dios o sentarse al lado de Dios y poner allí su trono. El orgullo divide. El orgullo también muestra lo depravado de nuestros corazones, porque eso era lo que estaban pensando los discípulos. Jesús les acaba de decir, voy a Jerusalén, mi vida será entregada por los pecadores, voy a sufrir, señores. Y los discípulos, bueno, Señor, pero ¿quién después de que tú te vayas será el más grande? O sea, hay una desconexión total de lo que el Señor viene enseñándoles y hablándoles. Y eso es un contraste tremendo. Jesús en la transfiguración, veíamos, está en gloria, hablando con Moisés, con Elías, siendo superior a Moisés. Y Elías dice, renuncio a mi gloria para ser entregados por ustedes. Mientras los discípulos piensan, ¿cómo puedo buscar mi propia gloria a través de Jesús? ¿Quién habrá sacado más demonios? ¿Quién sanó más enfermos? ¿Quién hizo? ¿Quién mostró? ¿Quién? Yo. Esta es una de las maneras en las que el orgullo se abre paso en nuestros corazones. Sobre todo, hermanos, en aquellas cosas en las que somos buenos. Somos buenos cocinando, somos buenos dibujando, somos buenos haciendo fotografías, somos buenos músicos, somos buenos abogados, ingenieros, somos buenos en muchas áreas. Y a veces en esas áreas lo que buscamos en nuestro corazón orgulloso no es glorificar al Señor, ser buenos porque eso le agrada al Señor, sino ser buenos para que otros vean que somos buenos. El envidioso, amados hermanos, el orgulloso, no hace las cosas porque quiere hacerlas de calidad, con excelencia, porque así Dios es glorificado. Hace las cosas con excelencia porque sabe que en algún punto de la historia, en algún momento de la vida, alguien se lo va a reconocer. Y ahí encuentra su motivación, ahí encuentra su impulso. ¿Cómo responde el Señor? Y esta es una aplicación práctica de lo que es el Evangelio. Sean como niños. Toma un niño, lo pone a su lado y dice, el que recibe a este niño en mi nombre, les digo, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es realmente grande. Mis hermanos, yo creo que aquí es importante que consideremos algunas connotaciones sociales que tenían los niños en el primer siglo. Socialmente, los niños se encontraban sin honor, sin voz pública, no tenían capacidad laboral plena, no podían participar en asuntos de adultos, eran totalmente dependientes, ilegalmente dependientes. En el Imperio Romano había una práctica muy común y era el abandono de los niños. El 30% moría antes de los 5 años. Alta. El Imperio Romano no es decir, un 20% más moría antes de los 10 años. Había una mortandad. Los judíos los que tenían
más cuidado de los niños. De ahí que el Señor en Deuteronomio capítulo 6 decía, instruye al niño en su camino, enséñele desde levantarse hasta el acostarse. Y Jesús le dice a los discípulos que están debatiendo quién es el más grande, quién es el de más importancia, quién va a ser el mayor entre ellos, y pone a un niño cuyo estatus social representa todo lo contrario a lo que los discípulos están buscando con su debate. Mis hermanos, y aunque estas cosas para nosotros hoy serían un escándalo, es el niño de esa época el referente de lo que significa ser importante. Jesús entonces no solo dignifica la vida de los niños y niñas, que por los romanos era despreciada, sino que también convierte al niño en una ilustración de lo que significa una vida lejos de la búsqueda del honor, del estatus y del poder. Ser como niños implica vivir en dependencia de Dios, sino también, no solo eso, sino también vivir en dependencia de Él en cuanto a mis tareas, mis oficios y todas las cosas que debo hacer. Entre otras cosas, porque todo eso en los niños era determinado por sus padres. Por tanto, amados hermanos, los niños para Jesús son un referente de lo que significa ser importante. O ser majestuoso, si se me permite el término. Solo reconociendo nuestra dependencia de Dios, solo reconociendo nuestra vida como una que se sostiene de Dios, solo con un corazón que renuncia a la búsqueda de estatus, poder y majestad, es que realmente seremos importantes. Y esta es otra de las grandes paradojas del Evangelio. Cristo en su humillación sería exaltado. Y todo orgulloso que busca ser el primero, que busca ser exaltado, tarde o temprano será humillado. Tú te exaltas a tu manera, estoy parafraseando una aplicación del pastor Miguel. Tú te exaltas a tu manera, pero Dios te va a humillar a su manera. El orgulloso busca siempre ser primero que los demás. Pero amados, también estos niños nos comunican cómo ha de ser el trato con los demás creyentes. En lugar de estar buscando quién será el mayor entre nosotros, la meta más bien es cómo podemos recibir, servir, impulsar y animar a nuestros hermanos que son como ese niño. Por eso es que el Señor dice, el que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. En otros pasajes va a decir, el que haga tropezar a uno de estos pequeños, se expone al infierno. Nuestro trato con los hermanos muestra mucho de nuestro corazón, humilde u orgulloso. Y aquí en esta discusión no solamente el grupo está dividido, sino que en la búsqueda de ser el mayor y el más grande y el más importante, lo que hacemos es pasar por encima del otro. Dañamos su testimonio, hablamos mal. Yo sé que usted piensa que yo a veces soy muy político, pero esto es lo que nosotros vemos en nuestra esfera política todo el tiempo. Unos denigrando de los otros, sacándole al otro, diciéndole, atacando, diciendo medias verdades, mentiras completas de ambos bandos, bueno, de todos los bandos. Cuando uno estaba en el gobierno decía que eso estaba mal, pero cuando ahora están en el gobierno ahora está bien y viceversa. Calumnia tras calumnia, humillación tras humillación, trapitos al sol tras trapitos al sol. Y esa es la manera en que opera el orgullo. El orgullo busca dañar al otro. Mis hermanos, la manera en la que realmente somos grandes es cuando servimos a los demás. Cualquier hermano que humilla al otro o busca ser el mayor, dividiendo, dañando o destruyendo, basado en este texto, no ha recibido realmente al Padre. Esa actitud, entonces, hermanos, se convierte en un fruto, en un atisbo, en una muestra de si realmente nosotros hemos entendido o no el Evangelio.
El orgullo se abre paso en nuestros corazones buscando ser los primeros. Pero no solo eso, hermanos. El orgulloso también busca, escucha esta palabra, exclusividad. Verso 49 y 50. Juan respondió: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Pareciera, yo no sé si ustedes notan, pero es como si hubiese Juan hecho un cambio de frente, un cambio de tema. Algunos estudiosos dicen que era tanta la vergüenza que sentía Juan y los discípulos que quisieron cambiar de tema. Querían impresionar al Señor. Oh Señor, mira qué obedientes somos, qué leales somos a ti. Por allá vimos a alguien que estaba expulsando demonios en tu nombre y nosotros le dijimos: no señor, usted no haga eso. ¿Por qué? Es que eso solamente es permitido para los que andan con Jesús. Tú no caminas con Jesús, nosotros sí. Y si tú quieres eso, tienes que andar con nosotros. Hermanos, Jesús les había dado dones, capacidades, poder, autoridad. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios, trayendo libertad a cautivos, sanando enfermos, sacando demonios. Predicar el evangelio a otros para que ellos se conviertan y puedan también, con el poder del Espíritu, sanar enfermos, libertar cautivos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en lugar de gozarse por la expansión del reino, porque están entendiendo, porque los cautivos están siendo liberados, su mayor preocupación es que no andan con ellos. Su mayor preocupación es que no hacen parte de este grupo selecto, exclusivo. Como diría una canción por allá, creo que era de los 90 o los 2000. Los pick-ups aquí en Urabá sacaban, ¿cómo era que se llamaban? Canciones o planchas, no recuerdo el nombre, pero uno escuchaba a lo lejos: único, exclusivo, no lo tiene nadie. Y todos los que estaban ahí, ¿cuál era la idea? Si tú quieres escuchar este tema único y exclusivo, tú tienes que estar aquí, en este pick-up, no en otro. Y así competían. Y entonces quien hacía parte de ese grupo se sentía como que yo hago parte de los exclusivos. En palabras adolescentes, mientras escribía me acordaba de una serie que, hermanos, confieso, yo me veía Patito Feo. ¿Y cuál era el lema de un grupito selecto de Patito Feo? Nadie pasa de esta esquina. Aquí mandan las divinas. Porque somos gasolina de verdad. Un grupo exclusivo, selecto. Y entonces a Patito se le excluía porque gafas, braques, fea, etcétera, etcétera. Ella no es exclusiva. Mis hermanos, el poder dado a nosotros nos da ciertos privilegios, reconocimiento, estatus, influencia, importancia. Y debemos ser cuidadosos de que eso no se expanda por ahí. Estará lo que había en la mente de los discípulos. Porque si todos pueden expulsar demonios y sanar enfermos, entonces, ¿qué tenemos de especial? Tenemos que controlar que nadie más haga eso, solamente nosotros. Por eso, Señor Jesús, nosotros nos tomamos la tarea de volvernos auditores espirituales de los judíos. Y solo aquel que quiera hacer eso tiene que venir aquí a pedirnos permiso y nosotros le diremos si puede o no puede. Exclusividad, círculo cerrado. Y eso es orgullo. Miren, hermanos, aquí aparecen cosas espirituales, pero hay muchas maneras en las que nosotros, de una manera, perdonen la redundancia, sutil, nuestro orgullo como una enredadera corre por las venas de nuestro cuerpo. Le voy a dar algunos ejemplos.
Tomar cursos especializados, no porque realmente los necesites, sino porque pocos lo tienen. Y eso te permite decir, no cualquiera sabe lo que yo sé. Presumir un talento raro o poco común, como si su exclusividad fuera evidencia de que uno tiene un toque especial que otros no alcanzan. Comprar objetos de marca limitada o ediciones especiales. Porque cuando tenemos eso, oye, ven, te voy a mostrar algo. Mira esta camisa. Solo sacaron 30 en el mundo. Y adivina quién tiene la número 1. Oh, wow. Sí. La conseguí barata. Eso me da exclusividad. Yo tengo un don espiritual único, poco común. Y por eso los demás tienen que venir. Tienen que depender de mí. Valoramos demasiado nuestros gustos refinados. Oh, mira, yo tomo café, pero no, café sello rojo no. O sea. No, después. Oh. Mis hermanos, no quiero que me malinterprete. Yo no le estoy diciendo que no se tome un buen café o un buen vino si usted quisiera. O usted sea un contemplador del buen arte, del cine. No, ese no es el problema. El problema viene cuando nosotros pensamos o consideramos que hay algo en nosotros que es especial o mejor o superior debido a esos gustos refinados. Preferimos rodearnos de gente importante, de gente exclusiva. Cuando vamos al concierto solamente pagamos palco, porque por favor, yo no voy a estar allá con ese poco de gente. Y estando ahí sentimos una sensación de, bueno, estamos en la zona VIP. La sociedad promueve esa búsqueda. Por eso es que hay general, VIP, platino y diamante. Por eso cada boleta vale más. Y cuando la compran, la muestran en los estados. Hey, diamante para tal concierto. Exclusividad. Hablamos de sacrificios personales, esperando que los demás digan, wow, qué tipo tan entregado. Defendemos nuestras ideas como si fueran superiores porque creemos que nuestra manera de pensar es más fina o más inteligente que la de los demás. Sentimos celos porque otra persona está destacando. Y no solo por envidia pura, sino porque también amenaza la idea que tú tienes de que tú eres especial. Cuando ves al otro te das cuenta que no eras tan especial. Y eso te irrita, te hace tener miedo, te hace compararte con el otro. Finalmente, hermanos, nos aferramos a posesiones costosas o únicas porque creemos que sin esas cosas perderíamos algo de superioridad que nos distingue de los demás. Y todas esas son maneras en cómo, buscando ser exclusivos, el orgullo se abre paso en nuestros corazones. Hace unos años para acá apareció una tendencia que es buena, es de gustos. No está mal eso. En el pasado, las mujeres que tienen su pelo afro se alisaban. Y después empezaron un movimiento de estoy haciendo la transición, de volver a su cabello natural. Y no está mal. Pero algunas mujeres encontraron en eso su razón para sentirse superiores a las demás. Entonces, cuando veían a otra mujer afro alisada, la miraban así. Tú no estás aceptando tu cabello como es. En cambio, yo sí. Superioridad. Y otra vez, el punto no es que se deje su cabello afro, o que se motile, o que se deje crecer la barba.
El punto es cuando creemos que esas cosas nos dan algo especial y nos hacen sentir superiores a los demás. ¿Cómo respondió Moisés? Resulta que por allá en Números 11 llega un muchacho donde Moisés, hay una gente por allá que está profetizando y no, Moisés, diles que no lo hagan. Y Moisés le dice, versículo 26 al 29 de Números 11, verso 29, ¿tienes celos por causa mía? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Ven, Moisés está como que, tú te estás preocupando por eso. Ojalá todo el mundo profetizara. En lugar de Moisés responder diciendo, oh sí, eso es algo exclusivo, vamos a ver quién está haciendo para que no lo haga. Está diciendo, ojalá todo el mundo lo hiciera. ¿Cómo responde Jesús? Verso 50, Jesús les dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. En otras palabras, ellos también pueden, ellos son creyentes, ellos aman al Señor, dejen de creerse más que ellos, dejen de pensar que ustedes son especiales, superiores o únicos. Bájense de esa nube, que ustedes no son únicos, ni especiales. Ni el vino que usted tiene, ni la ropa que usted usa, ni la casa donde vive, nada de lo que usted tiene lo hace especial y único. Lo único que nos hace especial, y solo por gracia, hermanos, es que el Señor esté con nosotros. Y 1 Corintios 1 nos dice, es por causa de Él que ustedes están delante del Señor. Pero ¿y qué pasa si aún alguien hiciera cosas para molestarnos? Miren lo que dice Pablo en Filipenses 1, versículo 12 al 18. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Observa Pablo. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Miren la intención de esta gente. Vamos a predicar para causarle problemas a Pablo, para hacerle sentir envidia, para que Pablo se moleste. ¿Y qué dice Pablo? Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. En otras palabras, Pablo está diciendo, a mí no me importa. Lo que me importa es que Cristo está siendo predicado. ¿Notan la seguridad que tiene el apóstol Pablo? Él no le interesa ser exclusivo. Él no le interesa pertenecer a un selecto grupo de predicadores. Si todos pueden predicar, aún teniendo malas motivaciones, Pablo dice, no me importa, Cristo está siendo proclamado. Eso es lo que importa, sea por mí o sea por otro, sea por cualquiera. ¿A ti qué? Honra al Señor, sirve al Señor, busca su gloria, no la tuya. Mis hermanos, hay un síndrome que he hablado muchas veces, se llama el síndrome del joven reformado. Y esta es la etapa donde un creyente recién fascinado por la teología reformada confunde conocimiento teológico con madurez espiritual. Y entiende algunas cosas sobre la soberanía de Dios, la elección, la predestinación, la centralidad de las Escrituras, y experimenta una mezcla de entusiasmo, orgullo intelectual y necesidad de defender la verdad. Y esto suele producir arrogancia disfrazada de celo bíblico. Se vuelve arrogante. Y todo eso está enmascarado. No, es que hay que guardar la pureza del Evangelio. Pero es arrogante. Tiene incapacidad de tolerar desacuerdos teológicos con otros hermanos de otras iglesias. Tiende a llamar a todo mundo hereje. Todo el que no piensa como él es un hereje. Desprecia a la iglesia de donde salió. Porque son pentecostales, carismáticos, arminianos, lo que sea.
los empieza a despreciar. Busca tener la razón por encima de amar al prójimo y está obsesionado con estar corrigiendo a los demás, debatiendo con los demás y demostrar la ignorancia en la que todo el mundo está, excepto él, porque él ya es reformado. Y eso es orgullo. Ahora somos parte de un selecto grupo que sí entendemos el verdadero evangelio. En lugar de preocuparnos por proclamar el evangelio, vivir el evangelio, cantar el evangelio y amar a los demás como Dios nos ha amado a nosotros en Cristo. Y eso también es orgullo. Orgullo reformado. Pero porque tenga el título de reformado no deja de ser orgullo. Hermanos, eso a Dios no le agrada. Es pecado. Actuamos igual como lo hicieron los discípulos. ¿Cómo responde el Señor? No se lo impidan. Ellos también pueden. Mis amados hermanos, ese es orgullo del más perverso porque tiene apariencia de luz, pero enmascara perversión. Y aquí pasamos a nuestro tercer y último punto. El orgulloso se abre paso, muestra su corazón enaltecido, buscando ser destructivos. Versículo 51 al verso 56. Jesús, como lo ha anunciado, tiene que ir a Jerusalén a morir, a completar la obra que Dios le encomendó. Y entonces le dice a los discípulos, vayan y preparen el camino. Y entonces ellos van a Samaria. Ustedes conocen, hermanos, que los samaritanos y los judíos no es que se la lleven muy bien. Es algo así como los judíos y los de Palestina, como que no se tratan mucho. En la vieja historia, por allá en Reyes, encontramos que los samaritanos eran una especie de raza mixta y entendían que el lugar de adoración era en Samaria, no en Jerusalén. Entonces, cada vez que los judíos iban a Jerusalén a una fiesta y tenían que pasar por Samaria, los samaritanos se lo impedían. No solamente lo estorbaban, sino que en algunos casos incluso mataban judíos por ir a celebrar la fiesta en Jerusalén y no ahí en Samaria. Ellos van hacia Jerusalén, entran a Samaria a preparar las cosas y como es de esperar, los samaritanos empiezan a estorbarle. Dice el texto. Envió mensajeros delante de él y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, con un corazón santificado, lleno de amor y celo por la santidad de Dios, le dice a Cristo, Señor, ¿qué te parece? Hay algunas opciones que tenemos para ti. Muerte por decapitación, muerte por apedreamiento o fuego del cielo para que los consuma. ¿Cuál tú quieres? Qué amor. Qué compasión. Ellos ya habían hecho un juicio. Habían concluido que ellos eran dignos de muerte porque eran despreciables. El orgulloso desea que otros fallen. El orgulloso se alegra en secreto cuando alguien cae en pecado. El orgulloso comparte errores o pecados de otros bajo el pretexto de que tiene un motivo de oración. El orgulloso no corrige para restaurar, sino para humillar. Le importa más demostrar su conocimiento que sanar al hermano. El orgulloso busca oportunidades para confrontar en público en lugar de hacerlo en privado, porque así lo puede avergonzar. El orgulloso oculta información que podría ayudarle al otro a crecer, porque si el otro aprende, de pronto me sobrepasa a mí. Yo no puedo impedir eso. El orgulloso se resiste a perdonar o restaurar porque mantener la falta ajena viva refuerza su sensación de superioridad. Tú me ofendiste a mí. Y el otro está buscando pedir perdón y él no perdona. No solamente porque quizá le haya dolido, sino mayormente es por tener al otro de esclavo. El orgulloso sabotea ministerios, sabotea iniciativas, nunca participa de nada, pero todo lo critica. El orgulloso trata con frialdad o indiferencia a quien lo supera en dones, subestima logros espirituales de otros, los minimiza. No es nada del otro mundo. ¿Cómo estuvo la predicación?
Bien. Sí, pudo resolver. El orgulloso celebra internamente cuando un líder le va mal. El orgulloso interrumpe constantemente a otros enseñando para demostrar que sabe más. Se niega a reconocer los dones del otro. El orgulloso exagera las faltas de los demás, haciendo montañas de pequeñas imperfecciones. El orgulloso da instrucciones imposibles o muy exigentes con la esperanza de que al final la persona no las pueda cumplir y se lo eche en cara. El orgulloso usa la Biblia como arma, no como medicina. El orgulloso no acepta sus errores o se demora en reconocerlos. Tienen que pasar semanas antes de que agache la cabeza. El orgulloso busca destruir, hermanos. ¿Cómo respondió el Señor? Versículo 55. Pero él, volviéndose, los reprendió. Hermano, los regañó. Esa sería una palabra más coloquial. Los regañó. Les llamó la atención. ¿Cómo se les ocurre? Y aunque los versículos 55 y 56, de acuerdo a algunos eruditos, no se encuentran en los manuscritos más antiguos, en otros pasajes, esta parte sí la pudiéramos encontrar. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir a las almas, sino para salvarlas. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Señores, dejen de estar pensando en cómo hacerle el mal al otro, cómo dañar al otro, cómo buscar la caída del otro, cómo buscar fuego y azufre para el otro. Y si usted es de los que siente un fresquito cuando el otro se equivoca, arrepiéntase. Arrepintámonos, hermanos. Esa no es la voluntad del Señor. Quiero concluir con lo siguiente. Estas son palabras de un autor. Y él dice, abro comillas: nada viene de manera más natural a los seres humanos caídos que el orgullo que se manifiesta en egocentrismo, amor propio, promoción de sí mismo y realización de los deseos personales. El orgullo es el pecado que define la naturaleza humana caída, el terreno sobre el cual todos los demás pecados brotan, echan raíces y crecen. C.S. Lewis decía que el orgullo es el padre, la raíz de todos los males, de todos los pecados. En contraste con el orgullo que identifica a la humanidad caída, aquellos que llegan a Cristo para salvación son transformados y llegan a caracterizarse por el desprecio al yo, la abnegación y la autohumillación. Aunque el orgullo se domina en la conversión, hermanos, cuando el pecador arrepentido se acerca a Dios, con lo que el Antiguo Testamento llama un corazón contrito y humillado, de ninguna manera se derrota de forma permanente. Por eso constantemente necesitamos luchar, batallar en contra del orgullo. En ese sentido, la santificación es el triunfo progresivo de la humildad sobre el orgullo en el poder del Espíritu Santo. En toda la Biblia, mis amados, Dios promete bendecir a los humildes, los fortalecerá, les enseñará, los salvará, les concederá gracia, los revivirá, les dará las bendiciones de su reino y al final el que se humilla será exaltado. El mejor ejemplo de humillación lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 en adelante dice: haya en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque insistía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en la forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese
que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Viendo semejante ejemplo de entrega, de humillación, la pregunta que nos queda a nosotros es: ¿cuál es el sentido de buscar exclusividad, de dañar a otros y buscar ser los primeros? Cuando quien tenía todo el derecho y la autoridad para hacerlo, se despojó para que tú hoy estuvieras delante del Padre. ¿Cuál es el sentido? Y no piensen, hermanos, que esto es de un día o 2 días. Nuestra lucha contra nuestro orgullo será una lucha diaria hasta el último de nuestros días. Por eso necesitamos a Cristo hasta el último de nuestros días. Porque separados de Él nada podemos hacer. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos el día de hoy, por mostrar nuestros pecados, por iluminarnos, oh Dios. Pero también gracias por Cristo, porque Él se humilló, se despojó de todo, no solamente para darnos ejemplo, sino, oh Dios, también para transformar nuestros corazones, de manera que veamos nuestras vidas de una perspectiva distinta, desde la perspectiva de Dios. Y aunque en este mundo parece contraintuitivo, Señor, es así como que realmente somos importantes. Es así como realmente nosotros somos primeros, humillándonos, sirviendo, entregándonos, despojándonos, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, que tu palabra haya cabida en sus corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, les convenza de pecado, de justicia, de juicio. Y en Cristo podamos encontrar todos esperanza de redención, de perdón, de restauración, de santificación. Ayúdanos, Señor, a ser vigilantes de cuánta prepotencia, orgullo, egocentrismo hay en nosotros. Y permítenos llevarlo a los pies tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.